¿Cuál? ¿Cuál sentir? La invocación es que la iglesia se mantenga unida. Esa es la invocación, eso es lo que invoca Pablo, que la iglesia se mantenga unida, mantenga una unidad. Esto no me lo estoy inventando yo, esto no se lo está inventando Pablo. Esto nos indica en todo el Nuevo Testamento empieza indicando esto, la unidad en todo. Sed todos de un mismo sentir, ese sentir de Cristo. Lo que Cristo siente, debemos nosotros sentir. Lo que Cristo demostró aquí en la tierra, que sintió por nosotros los pecadores, ese mismo sentir, dice Pablo, por medio de la palabra del Señor lo entendemos, que nosotros debemos tener ese mismo sentir. Y vamos por la palabra, a ver qué tanto nos habla de sed, de sentir, de tener el mismo sentir. Vamos a ir a Hechos 4:32, y Hechos 4:32 nos dice, nos hace referencia cuando la iglesia empezó. Lo primero que demostró la iglesia al mundo. ¿Cómo empezó la iglesia? Dice el Señor, así debemos seguir nosotros. La iglesia de hoy debe tener las mismas características que la iglesia que fue hace 1000 años atrás, hace 2000 años atrás. Esa misma iglesia, la iglesia primitiva, dejó el legado, dejó el ejemplo. Estamos nosotros dando el ejemplo que la iglesia primitiva dejó al mundo entero. El mundo entero quedó sorprendido. El mundo entero quedó admirado de ver esa diferencia de los cristianos con la gente del mundo. Ellos notaron la diferencia. Hoy en día el mundo no nota diferencia entre un cristiano lavado por la sangre de Cristo y alguien que no ha recibido a Cristo, porque ven las mismas características. El del mundo hace lo que le da la gana, y la iglesia también estaba haciendo lo que le daba la gana. En el mundo viven en rencores, en discusiones, en mentiras, engaños. Y la iglesia también estaba en rencores, falta de perdón, engañando al mundo. Yo le puedo decir engañando porque cuando se le pregunta a alguien, se le pregunta a un hermano, y hermano, ¿por qué no está asistiendo? Ay, es que murió mi abuelita. Y hermano, ¿por qué no está asistiendo? Ay, que asistió. Oiga, y cada vez que pregunta, alguien muere de su familia. Ya hasta pena da preguntar, porque uno va a hacer que ellos maten a toda su familia y vaya a quedar solo. Así es el mundo, engañando y mintiendo, tapando sus errores. Esa es la característica que Cristo quiere que la iglesia demuestre al mundo. ¿Cómo el mundo va a cambiar si somos igual que el mundo? Hechos 4:32 dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Oiga, el corazón mío parecía el corazón de mi hermano. El corazón de mi hermano parecía el corazón de mi otro hermano. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor, que en aquellos tiempos dicen que la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón, sentían lo mismo, creían lo mismo, amaban igual, y un sola alma. La misericordia era igual entre ellos.
el uno y el otro tenía la misma misericordia. No había egoísmo, no había orgullo, no había el tirijala. No había que yo soy de Pedro, yo soy de Juan, yo soy del apóstol, yo soy del profeta, yo soy de... No había nada de eso, mis hermanos. Ninguno decía ser suyo propio. Todos decían, eso es mío y eso es tuyo. Eso es de todos. No había egoísmo. No había avaricia. Amén. Entonces, eso es una de las características que dice, sé todos de un mismo sentir. Dice Romanos también 15:5, otra de las características que une a este concepto de ser todos de un mismo sentir. Dice que Romanos 15:5, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Se da cuenta lo que decía Pablo? Pablo rogaba, Pablo pedía, Pablo decía, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. Eso es lo que debemos orar todos los días. Señor, Dios amado, danos a todos un mismo sentir. Yo ya no quiero ser egoísta. Yo ya no quiero ser envidioso. Yo ya no quiero ser celoso. Ese mismo sentir, dice Romanos 15, el mismo sentir según Cristo Jesús. Mire que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo nosotros debemos actuar y sentir como Cristo siente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces yo ya no debo de sentir, ya no debo de actuar según mis sentimientos. Yo ya debo de actuar según Cristo Jesús. Amén. Entonces ya no discutamos, es que yo soy así, es que así me criaron. Ahora usted tiene que decir, es que así es Cristo Jesús. Por eso yo soy bondadoso, por eso yo soy misericordioso, por eso yo te amo. Tú me insultas, tú me odias y yo te amo. Es el mismo sentir. Yo te amo, tú me amas. En nosotros no hay rencores, no hay odio, no hay envidia. Porque el sentir que tengo yo es el sentir de Cristo que siente hacia ti. Y el sentir que sientes tú es el sentir de Cristo que siente hacia mí. Vamos a 1 Corintios 1:10 y miren lo que dice. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis, oiga, subraya ahí, habléis todo una misma cosa. Aleluya. A unos les gusta el chisme, a otros les gusta la crítica, pero dice el Señor que no. Jesús no era chismoso, Jesús no era criticón, Jesús no murmuraba, Jesús solo hablaba de Dios. Y si Jesús solo hablaba de Dios, ¿de qué tenemos que hablar nosotros? De Dios. Somos testigos de Jesús y tenemos que hablar la salvación. Todos una misma cosa tenemos que hablar. ¿Qué tenemos que hablar? La salvación, amor, piedad, misericordia, bondad. Todos la misma cosa. Y si usted no habla de amor y habla de envidia, si usted no habla de amor y habla de rencor, usted no es parte del cuerpo de Cristo. Usted no está demostrando tener características de una iglesia. Aleluya. ¿Qué más dice el versículo 10 del capítulo 1 de 1 Corintios? Dice, y que no haya entre vosotros disensiones, divisiones. Mis hermanos, ya dejemos de dividirnos.
Dejemos de hacer grupos. Y yo ando contigo y tú andas allá. Yo mejor me entiendo contigo y tú entiéndete con el de allá. Yo no me uno acá. Mi hija, mi hijo, que no se una con esos jóvenes, porque esos jóvenes van a contagiar a mis hijos. ¿Qué es eso? Jesús no hizo divisiones. Amén. En la iglesia de Cristo no debe de haber divisiones. Pero en el mundo sí debemos dividirnos. Por la palabra sí nos vamos a dividir. Porque muchos no van a aceptar la palabra. Entonces ellos van a formar esa división. Porque no se puede unir la luz con la tiniebla. Eso sí es diferente. Porque Jesús vino a hacer esa división entre lo bueno y lo malo. Entre la luz con las tinieblas. Pero en el cuerpo de Cristo no debe haber división. Todos debemos hablar y todos debemos unirnos. Todos debemos hacer lo mismo que quiere Cristo que hagamos. ¿Cómo yo puedo saber todo eso? Lo estamos conociendo por medio de su palabra. ¿Qué más dice su palabra? Sino que estéis perfectamente unidos. Estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Yo me parezco a ti porque tú te pareces a Cristo y yo me parezco a Cristo. Porque yo pienso igual que Cristo y tú piensas igual que Cristo. En un mismo parecer, una misma mente. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que renovar nuestra mente y que nuestra mente sea renovada al conocimiento de Cristo. Tenemos que nosotros tener una mente de Cristo, así dice su palabra. Teniendo una mente de Cristo ya no vamos a pensar como nosotros, como humanos, como hombres pecaminosos pensamos. Ya vamos a pensar de una manera espiritual, celestial. Filipenses 3:16 nos dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Oiga, mi hermano, clarito dice su palabra, sintamos una misma cosa. No se estaba viendo eso en la iglesia. Lo que yo sentía por las almas, lo que yo sentía por mi hermano, otro no sentía lo mismo por su hermano. No le importaba el dolor, no le importaba la pobreza o no le importaba la necesidad de su hermano. ¿Por qué? Porque no tenía el mismo sentir. No había piedad. ¿Por qué? Porque estaba velando solo para sí mismo y para su familia. Pero se estaba olvidando que su familia también son los lavados por la sangre de Cristo. No le interesaba reunirse y conocer las necesidades de la iglesia. Cristiano control remoto, de afuera nomás. Hola, por acá estoy, cualquier cosa, me mandan un WhatsApp. Y no se integraban para saber y sentir lo que la iglesia estaba sintiendo, la lucha que la iglesia estaba teniendo con el mundo para alcanzar el mundo. El trabajo, la obra de Cristo, muchos no le interesaba. 1, 2, 3 hermanos trabajando en la obra y haciendo que la obra avance y crezca, y el resto rascándose la barriga. Porque no les importaba, no tenían ese mismo sentir. No sentían lo que estaban sintiendo otros que estaban ahí en el campo de batalla. ¿Por qué? Por la pereza, por la vagancia, por cómodos, por orgullosos, por egoístas, por avaros, por cuidar su dinero, sus pocos centavos, no queriendo perder por dar ofrendas.
por pasajes, por ir a congregarse. Y después se me va ese dinero. ¿Y cómo como? Ya están otros trabajando y perdiendo el tiempo en casa, siguiendo otros afanes que no son lo de Cristo Jesús. Entonces, todo esto nos indica la importancia que tiene la unidad de la iglesia. Si usted, mi hermano, pudo entender esta palabra, va a entender una vez más que estaba equivocado como estaba viviendo y que las características de Cristo no se estaban viendo en su vida, y es por eso que le viene tantas cosas y el enemigo hace presa, se ríe de usted porque usted no tiene ninguna característica de Cristo, no se parece usted a Cristo. Aleluya. Muchos incrédulos dirán, pero yo sí tengo esa característica. Puede tenerla, pero la diferencia de tener una característica entre alguien que no tiene a Cristo con alguien que tiene a Cristo es que nosotros tenemos esa unidad por medio del Espíritu Santo. Si hay un grupo en el mundo, del mundo, que son unidos, esa unidad la hacen por fuerza propia. Pero la unidad que nosotros tenemos y demostramos al mundo, esa unidad es por medio del Espíritu Santo. Esa unidad no la tiene nada, no la tiene cualquiera. Y eso es lo que dice el Señor, que nosotros nos mantengamos unidos por medio del Espíritu Santo. En Cristo hay una nueva vida, y esa nueva vida es la que se refleja en Cristo Jesús. Porque no es lo mismo vivir en el mundo sin Cristo que vivir en el mundo con Cristo Jesús. Por el tiempo no avanzamos más a las siguientes características, pero roguemos al Señor que si Él lo permite y nos da otra oportunidad más, vamos a seguir avanzando, a conocer más de estas características por medio de la palabra del Señor que nos ha faltado, que hemos ignorado, por medio de esta palabra. Todo está escrito aquí y nada es inventado. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero una iglesia que me dé